Soy Mauricio José Schwartz y esto es la nueva sección, el nuevo espacio del Rey va desnudo y ahora música, donde exclusivamente vamos a dedicarnos a comentar música que me gusta, música que creo que quiero que comparta. Música que creo que debemos compartir, música que quiero compartir con la gente, quiero que se conozca porque a veces nos limitamos única y exclusivamente a lo que está en el mainstream, en la corriente principal, en lo que se escucha en todos lados, en lo que se escucha en la radio, en los bares, etcétera, y nos estamos perdiendo un montón de música y yo creo que ahora es hora de oír esa música. Vamos a escuchar a Postmodern Jukebox. Postmodern Jukebox no es precisamente una banda, es un concepto. Y es un concepto hecho por el pianista Scott Bradley, que está enamorado de la música de los años 40. Y entonces empezó a hacer covers de jazz, o con estilo de jazz, de música moderna, de música actual. Pienso, por ejemplo, en All About That Bass, que hizo una versión maravillosa con Morgan James, una cantante de excepción a la que yo adoro, que hizo Dream On de Aerosmith, etcétera, etcétera. El grupo cambia, la gente que acompaña a Scott Bradley cambia a veces en cada video. Luego hacen giras donde sí lleva una banda determinada, pero es muy cambiante. Trae a muchísimos cantantes, hombres y mujeres distintos, a interpretar distintas partes, distintas canciones o distintas partes de canciones, a veces armando tríos extraños. Hayley Reinhardt trabaja mucho con él, por ejemplo, aparte Morgan James. En fin, que no se limita. Y por eso digo que más que una banda, Postmodern Jukebox es un concepto. Y en este concepto estarán viendo que hay algo raro allí, que es que hace Pinky and the Brain. Pinky and the Brain, para quienes no lo conozcan, y es una pena que no lo conozcan. Pinky and the Brain fue una serie de dibujos animados dentro de Animaniacs, este último intento de Warner Brothers por hacer dibujos animados, impulsado por Steven Spielberg. Ustedes saben que cuando Steven Spielberg pide que se haga algo, generalmente hay alguien que dice, bueno, hagámoslo porque tú sueles hacer dinero con esto. Entonces se hizo Pinky and the Brain, que eran Pinky, el ratón un poco lerdo, y The Brain, que era el ratón genial que quería conquistar el mundo para demostrar que los ratones valen la pena. Es una propuesta maravillosa, ridícula y que eran buenísimos. Quienes no los hayan visto, traten de ver a Pinky and the Brain. Yo a veces incluso en los streamings vengo con una camiseta que tengo de Pinky and the Brain. Bueno, pero esto, además de ser una versión muy seria de la canción tema de los dibujos animados a cargo de Tom Bradley y Postmodern Jukebox, los músicos que esta vez tocó que fueran parte de Postmodern Jukebox, tiene una sorpresa muy especial. La cantante es, ahora lo digo porque la tengo aquí, la cantante es Emily Goglia. Entonces, Emily Goglia y Postmodern Jukebox haciendo el tema de Pinky and the Brain. Pinky and the Brain, yes, Pinky and the Brain. One is a genius, the other's insane. They're laboratory mice, their genes have been spliced. They're dinky, Pinky and the Brain, 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 brain. La canción originalmente es mucho más rápida, es a un ritmo mucho más rápido, y aquí se ha convertido, con estas conversiones maravillosas que hace Tom Bradley, porque él es el que escribe todos los arreglos, la ha convertido en una especie de canción sexy de music hall de los años 40, ¿no? Para que la cantara alguna vampiresa quizás del cine de Hollywood, que es el papel evidentemente que Emily Goglia está haciendo aquí ahora, y con una voz grave, con una voz de contralto
que resulta mucho más sexy, se supone, y se experimenta como más sexy las voces graves que las voces agudas, tanto de hombre como de mujer, para convertir esto que finalmente está diciendo de dos ratones genéticamente modificados están tratando de conquistar el mundo, que no es un tema demasiado serio, suena con una seriedad maravillosa. Pinky, what are you doing? Oh, hello, Ray. Perdón, esta es la sorpresa que venía. Los dos personas que están atendiendo el bar son Maurice LaMarche y Rob Paulsen. Y Maurice LaMarche y Rob Paulsen fueron las voces de Pinky and the Brain en la serie original de Warner Brothers, obviamente en inglés. Si usted escucha en inglés, escuchará a ellos, a Pinky y Cerebro, que son estos dos actores. I can hear the ocean. Yes, and I'm sure the ocean can hear you. Oh, I hope so. I don't know, Brain. I'm not at all comfortable in this human outfit. This is awful. Ugh. Pinky, we only have to do this another 17 years or so before we make enough tips to enforce our latest plan. Oh, I hope so, Brain. How much do we need? About $182 million. Oh, dear. Oh, well. Yes. Let's give it a try. Yes. Pinky, are you pondering what I'm pondering? I think so, Brain, but me and Pippi Longstocking, what would the children look like? No, Pinky. We have to get back to the lab to plan for tomorrow night. Why, Brain? What are we going to do tomorrow night? Steinberg bar mitzvah. And then the same thing we do every night. Try to take over the world. Narf. Yes. Before the night is done, the plan will be unfurled by the dawning of the sun. They'll take over the world. They're Pinky and the Brain. Yes, Pinky and the Brain. The Twilight Campaign is easy to explain. No, simplemente porque quiero señalarlo. La voz de Emily Goglia es maravillosa, tiene una capacidad expresiva enorme y tiene un rango impresionante y una capacidad de hacer cosas como lo que acabamos de escuchar, el gruñido, que si no lo haces con control, te puedes destrozar la garganta. Para hacerlo y hacerlo una y otra vez y hacerlo como parte de tu repertorio vocal común y corriente, se requiere un enorme control, una enorme sapiencia y conocimiento de cómo funciona la voz humana, cuáles son los límites de tu voz, de tus cuerdas vocales para poder cantar así, sin destruírtelas. Y desafortunadamente muchos cantantes se las destruyen por no tener técnica, porque pensarían algunos que la técnica no era importante. Algunos pensamos que la técnica era muy importante, aprendimos técnica y seguimos sin poder cantar. Cosas de la vida. To prove their mousy worth, they'll overthrow the earth. They're Dinky, Pinky, and the Brain, 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 Narf. Una cosa que a mí me dice mucho el tipo de arreglos que hace Tom Bradley es que la música vale fuera de su género, que no necesitas quedarte en el género, que puedes tener desde algo cómico como esto hasta un rock muy pesado o por ejemplo, tiene una versión de África de Toto que es maravillosa, y África de Toto fue en un momento dado una canción importantísima, pero que si tú la cambias de género y lo haces con gusto, va a seguir teniendo el mismo valor. A veces, obviamente, cambian las relaciones armónicas, a veces cambia el tiempo,
alguien me señalaba, yo no soy tan bueno para musicalmente tan sabio como para a veces detectarlo con facilidad, pero me dice que habían convertido Dream On en 6 octavos en vez de 4 cuartos, pero juega con los ritmos, juega con las armonías, mantiene las melodías, las lleva a otros terrenos, y descubrimos que en esos terrenos son válidas musicalmente todas las aproximaciones que en un momento dado nos han resultado extraordinarias. Desde una balada la puedes convertir en un rock pesado, y algo de heavy metal lo puedes convertir en una balada suave, y si tiene calidad finalmente se va a quedar allí. Gracias, lo dejamos aquí, hasta la próxima, y como siempre, si tienen algo que quieren que escuche, alguna banda, algún cantante, algún cantautor, algún músico, alguna aproximación que les resulte interesante, pues me lo dejan en los comentarios, les echamos un ojo, y si me gustan, las presentamos, y si no me gustan, hacemos que no pasó absolutamente nada. Esa es la música de Y Ahora Música en El Rey Va Desnudo. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden que los streamings de los jueves tenemos streaming, en El Rey Va Desnudo, y que los martes o miércoles a veces tenemos nuestros videos temáticos. Gracias.